es para todos. Bienvenidos, comenzamos Medellín, Ciudad Saludable. Hoy vamos a hablar de lesiones producidas por el deporte, la actividad física o el ejercicio. Es muy importante la participación de ustedes, siempre los esperamos. Tenemos línea telefónica, redes sociales, correo electrónico, ya se las vamos a recordar. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Hola Felipe, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? Perfectamente, aquí dispuesto y listo para esta hora de trabajo. Maravilloso. Para acompañar a nuestros televidentes. Ustedes son los que más nos importa. Nosotros hacemos este programa, pues lo disfrutamos mucho, pero lo importante es que ustedes lo aprovechen y por eso la invitación a participar y siempre aprovechar la presencia de la doctora Fanny Isabel. Hay inquietudes, hay preguntas, hay dudas que se tiene con respecto a asuntos médicos. Para eso está la doctora Fanny Isabel, pero la invitación siempre además es aprovechar el esfuerzo que hacemos como programa y como canal de traer especialistas en cada uno de los temas. Hoy, por supuesto, tendremos uno para desarrollar este tema. Y yo quiero hacer, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, una salvedad para comenzar el programa, porque ha sido una bandera, ha sido una campaña de este programa. Partimos de un hecho: la actividad física, el ejercicio, el deporte son fundamentales para la calidad de vida y para la buena salud. Y cuando hablamos de salud, y esto lo saben los televidentes que habitualmente nos acompañan, hablamos no solo de la salud física, sino la mental, incluso yo agregaría a la espiritual. El ejercicio y el deporte, la actividad física, son fundamentales para una buena vida, pero practicarlos conlleva algunos riesgos, sobre todo cuando la práctica no se hace de la manera correcta. Exactamente, Felipe, lo has descrito muy bien. El deporte es maravilloso, el deporte funciona incluso como un medicamento que lo hace sentir a uno bien cada día. Las personas que hacen deporte se estresan menos, están más felices, más tranquilas. Entonces la invitación pues a que sigan pues y siempre hay tiempo para empezar a hacer deporte. Hay personas que dicen, no, pues ya a esta edad, no, siempre hay tiempo para empezar a hacer deporte y hacer ejercicio, sea de forma recreativa o sea de forma competitiva. Como tú lo decías, hay que tener ciertas precauciones porque se pueden presentar lesiones deportivas. Estas lesiones pueden llegar a ser agudas, de resolución rápida, o pueden llegar a ser crónicas un poco más graves que pueden incluso impedir que la persona siga haciendo ejercicio. Ahí, cuando hablamos de esto de las lesiones, supongo yo, doctora Fanny Isabel, y es un asunto que evaluaremos ahora con el especialista, estamos hablando de una gran cantidad de posibilidades en diferentes partes del cuerpo, pero ¿cuáles son como las más comunes que uno pudiera decir, pues, para empezar a clasificarlas? Exacto, Felipe. Mira, generalmente una lesión se da cuando hay una sobrecarga sobre una articulación, ¿no? Sobre una estructura de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene unos límites determinados por el peso, por la edad, por el sexo, por varias razones. Cuando sobrepasamos ese límite por alguna razón, porque no hacemos unas medidas preventivas para el deporte, vienen las lesiones. Entonces es común encontrar, por ejemplo, las contusiones. Las contusiones son los golpes que nos damos sencillamente pues, y que nos pueden ocasionar inflamación, hematomas que son morados, no son heridas abiertas y que nos pueden incapacitar y molestar durante un tiempo. Otras un poquito más severas están los esguinces o torceduras. Son muy comunes en el tobillo, en la muñeca. Y es que hay unos ligamentos que le dan estabilidad a la articulación que se pueden llegar a estirar o incluso a romper de acuerdo a la severidad del trauma. Y eso también genera una incapacidad, un dolor y requieren generalmente atención médica. Los otros más severos, la fractura, es la ruptura de un hueso, se pierde la continuidad de un hueso, puede ser abierta, o sea, con una herida expuesta en la piel, o puede ser cerrada por movimientos o por impactos muy fuertes cuando se realiza deporte. ¿Estas son las más comunes? Esas son las más comunes y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Por supuesto, los atletas y los deportistas de alto rendimiento están expuestos de mayor manera, también si no generan una práctica correcta, a la posibilidad de esas lesiones, pero también lo estamos quienes lo hacemos habitualmente e incluso, y aquí hay un alto riesgo, en quienes aquellos lo hacen por primera vez o no lo hacen habitualmente. Por ejemplo, ese que sale a la ciclovía o a trotar solo el domingo porque no tiene una continuidad, una práctica recurrente, está expuesto
supuesto, la posibilidad de esas lesiones. Pero usted ahorita hablaba de alguna posibilidad de prevenirlos. ¿Cuáles son como esos elementos unos primeros tips, unas primeras recomendaciones para evitar esas lesiones? Claro, Felipe, son cosas muy sencillas realmente. El calentamiento es fundamental, preparar el cuerpo antes de empezar a hacer el ejercicio. Esto hace que los músculos efectivamente estén más blandos y puedan soportar aquel esfuerzo al que lo vamos a someter después. Tener una ropa adecuada, unos zapatos adecuados de acuerdo al sitio donde vamos a hacer el deporte y estar cómodos. Y también hacer ejercicio, calentamiento, estiramiento después de terminar el ejercicio. Pues todas estas recomendaciones, no se preocupen, como lo dijeron de rápido, nos perdimos, no alcanzamos. Eso es lo que vamos a desarrollar ahorita con nuestro invitado del día. Yo los voy a invitar a que veamos un informe que hemos preparado, porque incluso después de eso, doctora Fanny Isabel, le tengo una pregunta, y esa pregunta es ¿qué hacer cuando uno se lesiona? ¿Qué es lo primero que uno debería hacer? Pero primero veamos el informe. Claro que sí. Nuestro cuerpo es un sistema que requiere mantenimiento continuo apoyado en la actividad física. Sin embargo, hay que tener presente que no todos los tipos de entrenamiento son apropiados para una persona, pues hay factores que determinan la intensidad del mismo, como la edad, el peso, la frecuencia con la cual se realiza el ejercicio, si se padece alguna enfermedad o si se cuenta con alguna lesión. De acuerdo a lo anterior, es importante establecer una rutina de ejercicios que se fundamente en un buen calentamiento previo y en un adecuado estiramiento posterior a la actividad física realizada. Claro está, según la capacidad de cada persona. Las lesiones pueden presentarse además por sobrecarga en las articulaciones y músculos o por no introducir los elementos necesarios de protección y de seguridad a la rutina de entrenamiento. Aunque hay algunas zonas del cuerpo que son más vulnerables a quebraduras, esguinces, dislocaciones, hematomas o inflamación, como las piernas, los brazos y la espalda, hay otras partes como la cabeza, la cara, los órganos genitales y el cuello que también pueden verse afectadas. Además, antes de empezar a practicar un ejercicio o deporte, es indispensable realizarse un examen médico, donde evalúen su estado articular, cardiovascular y muscular, al igual que exámenes de coordinación y de flexibilidad para decidir cuál es el ejercicio o deporte que más le conviene y la intensidad con la cual debe realizarlo. Entonces el informe nos insiste en la necesidad, casi la obligación de calentar y hacer estiramiento previo y después de la práctica, pero además un asunto muy interesante, cuando apenas vamos a empezar, doctora Fanny Isabel, es muy importante acceder a un chequeo médico, es decir, a unas pruebas iniciales que nos permitan evaluar qué capacidad tenemos y cómo lo podemos hacer gradualmente para evitar esas lesiones. Exactamente, lo ideal es tener un asesoramiento, como lo decían en el video, de acuerdo a mis condiciones físicas, de acuerdo a mi historia deportiva. Lo otro, Felipe, importante es saber qué hacer cuando ocurre la lesión inicialmente, porque nunca vamos a tener al médico, a la enfermera o al fisioterapeuta ahí para que nos atiendan. Al lado cuando pase. Exactamente. Entonces es bueno que los televidentes escuchen algunos tipsitos para hacer un manejo adecuado y para que la lesión evolucione de una forma más favorable antes de ir donde el médico. Entonces, si hay una lesión deportiva, idealmente parar de hacer deporte. Muchas personas están en el calientes porque están jugando y sienten que hubo una lesión y siguen jugando y eso empeora las condiciones. Entonces, siempre parar y guardar reposo. Lo otro que recomendamos mucho los médicos es el hielo local. El hielo tiene dos funciones, es algo muy sencillo. Tiene función analgésica, o sea, ayuda a disminuir el dolor y también hace una vasoconstricción. ¿Qué es eso? Es que generalmente cuando se rompen tejidos, se rompen vasitos y eso es lo que después produce el morado, el hematoma grande. Si ponemos hielito desde el principio, eso se va a reducir. El hielito siempre puede ser cubierto con una toallita, una servilleta que no vaya a quemar la piel y de acuerdo a la resistencia del paciente. Generalmente lo enviamos las primeras 48 horas y más o menos en intervalos cada 20 minutos o cada hora, dejándolo 3 o 5 minutos. El otro punto es elevar la extremidad que está afectada, porque tan solo por gravedad, si me lesiono el tobillo y sigo caminando, entonces va a ser mucho más fácil que el edema, la hinchazón, progrese. Entonces, sentar al paciente, elevar la extremidad, ponerle hielito y ya
asistir donde el médico. Muy buenas recomendaciones. Está hecha la introducción. Ya está con nosotros el doctor Mauricio Olarte, que es nuestro invitado especial para la jornada de hoy en Medellín Ciudad Saludable. Y están ustedes ahí y la posibilidad de participar de una vez. Entonces, línea telefónica 441-2100. ¿Usted tiene por ahí, doctora Fanny Isabel, el correo electrónico para que también los televidentes nos escriban? Claro que sí. Recibimos entonces también al correo medellínsaludable@telemedellin.tv. Y las redes sociales en Twitter, @saludmedellín, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Pausa para venir a conversar con el doctor Olarte y para escuchar las preguntas y los comentarios que ustedes tienen. Ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. El loco toca el balón como con deseos de que el balón no sienta el zapatazo en su vejiga. Un lunar en una mejilla apuesta 10 gritos al gol del Tuzo y suda la euforia desbordada de su calle. De hecho, lo que Einstein nos quería decir es que hay una relación entre la energía, la masa y la velocidad de la luz. Ya. Entonces es cuando la masa aparece en el espacio-tiempo que tiende el espacio-tiempo a curvarse. Y ahí es donde aparece de lo que todos hablamos, que es la famosa gravedad. Claro, señores, entonces acá no estamos hablando de la fuerza de la gravedad, sino que Einstein nos dice que ya estaríamos hablando de algo que se llama deformación espaciotemporal. Sí, si cogemos esta ecuación de Einstein y se la aplicamos al modelo del átomo, obtendríamos un modelo atómico cuántico relativista. Perdonen, no me presenté. Soy Matías Zavala Willes de las Olimpiadas del Conocimiento de Medellín 2012. Prepárate porque ya vienen los más tesos en las Olimpiadas del Conocimiento Medellín 2013. Esta semana en De Acuerdo. Cambio del uso del suelo y la construcción de la UBA. Espacio público que cambia el uso del suelo para darle a la Comuna 14 del Poblado una nueva unidad de vivienda articulada UBA. Consejo de Medellín estudia el proyecto de acuerdo para crear la tarjeta dorada, un documento de reconocimiento al adulto mayor, otorgándole privilegios que hoy no tienen. Cohabitar en propiedades horizontales se volvió un desafío. ¿Cómo se prepara la ciudad para enfrentar estos nuevos retos? Un foro del aula abierta se planteó algunas preguntas y todas pasan por la convivencia. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Expo Comutv 2013, la feria de la televisión comunitaria en Colombia. Seminario tecnológico cabecera y redes. Seminario audiovisual y televisión. Muestra comercial para televisión por cable. Sexto Festival de Televisión Comunitaria. Septiembre 17, 18 y 19 de 2013. Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Regístrate en www.expocomutv.com. Mayores informes en Medellín. 444-2668. 312-254-2093. Invita. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. Del 4 al 14 de septiembre, Medellín 2013 presenta Paquito de Rivera, Bobby Valentín, La Sonora Ponceña, Rosa Pasos, Gabriel Mirabasi y muchos artistas más. Informes en Ticket Express 444-4446 y en www.festivalmedellaz.com. En Telemedellín aquí te ves.
De lesiones por actividad física, ejercicio y deporte estamos hablando hoy en Medellín Ciudad Saludable y esperando las llamadas de ustedes, 441-2100. Ya está con nosotros el doctor Mauricio Olarte, además fue gimnasta por muchos años, doctor Olarte, ¿cierto? Veintitantos años. 26 años como gimnasta. Bienvenido, buenos días. Además, porrista, usted es del equipo muy destacado de Antioquia, que es Medellín All Stars. Sí, Medellín All Stars, el nivel máximo pues en el porrismo, que es el nivel 6. Ahí estoy hace 10 años. Muy bien, o sea que sigue metido de lleno con la actividad física y el deporte. Es médico y cirujano general, especialista en flebología y ozonoterapia. También hizo internado especial en medicina deportiva y todo este antecedente deportivo, sin duda, del doctor Olarte nos sirve muchísimo para desarrollar este tema y para que ustedes generen confianza en él y le pregunten las preguntas que tengan, las dudas, las inquietudes que necesiten resolver. Aquí estará el doctor Olarte hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, escuchando las preguntas. Pues ¿por dónde empezamos, doctor Olarte? Empecemos definiendo un poco otra vez. Ya la doctora Fanny Isabel nos hizo un muy buen contexto y una buena introducción para el tema del día, pero ¿cómo entender y cómo definir las lesiones que se generan por causas deportivas o por ejercicio? Bueno, las lesiones deportivas solo embarcan un solo contexto y es un daño, ya sea muscular, articular o de hueso, por una mala práctica deportiva, ya sea por el inicio de la práctica deportiva, durante la práctica o posterior a la práctica deportiva. Es decir, que hay que tener cierto ritual para poder ejercer la actividad física, porque uno no puede empezar de buenas a primeras sin calentar, sin estirar, y eso dependiendo de la actividad física, pues sabe uno realmente cómo tiene que transcurrir dicha actividad para que no vaya a tener ningún problema el organismo. Permítame, doctora Fanny Isabel, antes de su pregunta, que quiero que el doctor Olarte le explique a los televidentes en qué consiste la especialidad en flebología y ozonoterapia. ¿Eso es qué? ¿Qué hizo usted en Cuba, entiendo, no? Sí, es correcto. Bueno, la flebología es una subespecialidad que se deriva de la medicina vascular, cirugía vascular, vascular periférico, en la que se destaca solamente el trabajar con venas, solamente el sistema venoso. Los tres sistemas, el superficial, el profundo y el comunicante o perforante. No se tocan arterias, no se toca el corazón, no se toca ningún otro tipo de vaso. La ozonoterapia es una técnica que se utiliza en Cuba hace muchos años. Fue llevada por los rusos. ¿Sí? Cuando hubo la invasión alemana a Rusia, los alemanes llevaron esto a Rusia y luego en tiempos de la Guerra Fría los rusos llevaron este tipo de técnica a Cuba. Y en Cuba se desarrolló mucho la parte de trabajar con el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno juntas. Muy inestable la molécula, dura muy pocos segundos, pero tiene muchísimas propiedades, tanto antiinflamatorias como también analgésicas, pues entonces tiene mucho campo de acción realmente y la parte deportiva no está de más. O sea, tiene mucho uso, incluso los deportistas de alto rendimiento se están yendo más pues por esta opción más que por la medicina tradicional. Entonces, claro, es una forma de tratamiento para las lesiones. Sí, también. Realmente es una buena opción. Una buena opción, qué bueno. Bueno, doctor, le cuento que ya empezaron a participar los televidentes y está Dora Pamplona llamándonos desde Itagüí. Buenos días, Dora, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le quieres preguntar al doctor? No le escucho casi. Hola Dora, cuéntanos, ¿qué le quieres preguntar al doctor? A ver, lo que pasa es que a mí me duele mucho la rodilla, ¿cierto? Pero es como una especie de ardor frío. Y yo pues consulto al médico y ellos dicen pues que no tengo nada. Entonces, pero a mí me preocupa porque para dormir tengo siempre que meterme pues como una almohada debajo de la rodilla porque, o sea, pues como debajo, ¿cierto? Por debajo, porque si no pues no puedo, pues del dolor, ¿cierto? Dora, ¿cuántos años tienes? 45. ¿Practicas algún tipo de actividad física o deporte? Sí, yo estoy en hidroaeróbicos. Bien. También practico el yoga. Estoy yendo, hago cross, un poco de cross, de arnés. Muy juiciosa. Ya. Bueno, muchas gracias por tu intervención, doctor. Muy bien, doña Dora. Muy probablemente lo que tengas es un inicio de una lesión que se llama una artrosis, ¿sí? La artrosis se da por un ejercicio repetido que se da pues ya sea en la parte aeróbica o algo con impacto y que pueda estar incluyendo una lesión muy pequeña. Ya tocaría pues entrar a estudiar esa rodilla, sobre todo en meniscos. Entonces, cuando hay una lesión meniscal, empieza a concursar también con una artrosis. Entonces, la sensación característica que da es ese ardor frío que llama ella. Eso es muy característico cuando hay una lesión de la parte osteocondral. Entonces, eso lo presenta. Doctor, ¿de pronto nos puede
explicar un poquito más a los televidentes qué son los meniscos, porque oímos hablar de ellos mucho. Muy bien, los meniscos, la gente se imagina los meniscos como un taquito o algo, una cuñita que hay dentro, un colchoncito pues que hay en la rodilla, y no están tan alejados de la realidad. O sea, realmente los meniscos son unos cartílagos muy fuertes que se encuentran dentro de la rodilla, entre dos huesos muy fuertes, que es el fémur, que es el del muslo, y la tibia, que es el de la pierna. Entonces es para evitar que mediante el impacto, ya sea al trotar, saltar o caminar, los huesos choquen entre sí. Entonces ellos hacen como un colchoncito, una cuñita, para que la rodilla no se desplace, que también entran a jugar los ligamentos, pero estos son más para la parte del apoyo y que no se vaya a desestabilizar la rodilla. No le preguntamos ahora por el peso, pero el peso, el sobrepeso podía influir a generar esa lesión. Realmente el peso tiene muchísimo que ver, porque entre una persona tenga más peso, pues más lesiones en las articulaciones, sobre todo en las articulaciones de la rodilla y del tobillo, van a tener mucho más sufrimiento. Ya en una segunda ocasión empiezan a tener sufrimiento las articulaciones de la cadera, es decir, el fémur y el acetábulo, es decir, con la pelvis, empiezan a sufrir, pero ya en una edad mucho más avanzada. Correcto. Bien, doctor, yo mencioné de una forma muy general algunas de las lesiones más comunes. ¿Nos puede contar pues como cuáles son las que usted está más acostumbrado a ver de acuerdo al tipo de deporte o de actividad? Muy bien, las lesiones más comunes, sin lugar a dudas, es la tendinitis. ¿Sí? La tendinitis es una inflamación de un tendón por una actividad repetida del músculo. ¿Sí? Entonces se inflama el tendón y produce un dolor muy característico, no es muy fuerte, pero es muy constante. Entonces, la tendinitis es como la más representativa. En segundo lugar estaría también las contracturas musculares, que se dan sobre todo por iniciar un tratamiento, una actividad física sin haber calentado o sin haber estirado, muy importante. Entonces, se tienen muchos conceptos de cómo hay que calentar, cómo hay que estirar, si hay que estirar antes de calentar o no, o viceversa. Eso dependiendo de la actividad física que se vaya a realizar, pero lo que sí es clave es que hay que preparar el músculo para la acción. No se puede iniciar de un momento a otro, ¿correcto? Perfecto. Vamos en este momento al centro de la ciudad para conversar con Harold Fernández. Harold, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Harold. Lo que pasa es que quería preguntarle al doctor sobre una distensión del ligamento colateral con un bostezo a nivel de rodilla. Yo juego fútbol. Muy bien. Bueno, Harold, esa lesión es muy común en los futbolistas, porque realmente el trauma y la actividad de estar corriendo, frenar con guayos y con taches hacen que la pierna, al quedarse quieta, todo el resto del cuerpo trate de desplazarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Los ligamentos son como unas cuerdas o unos cauchos bastante fuertes que hay en la parte lateral de las rodillas. Incluso dentro de la rodilla hay unos que están en forma cruzada, que se llaman los cruzados anterior y posterior. Estos impiden que la rodilla se vaya hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Cuando él menciona una característica de una lesión de distensión de ligamentos, que es el bostezo no es que uno esté bostezando. El bostezo significa que cuando uno coge la articulación y la dobla, la rodilla trata de abrirse un poco. Entonces, esa abertura que se mide en grados es lo que se conoce como bostezo. Si él tiene un bostezo grado 2 es porque es por lo menos de 30 grados o más. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de bostezo? Significa que la cuerdita o cauchito que tendría que tener la rodilla para que no haga esto está elongado, es decir, se estiró un poquito, pero no se rompió. Entonces, si está estirado y está elongado, entramos a hacer un trabajo de fisioterapia, un trabajo de recuperación, de fortalecimiento del resto de cositas que tenemos en la rodilla para que me fortalezca y no se me trate de salir la rodilla. Entonces, habría que empezar a hacer un programa de actividad física, de recuperación, de fisioterapia, para que no se nos vaya a romper. Cuando se rompe, no hay duda, es cirugía. O sea, no tenemos que pensarla dos veces, que es que de pronto haciendo esto no la necesito. No, todos vamos a llegar a la cirugía cuando hay una ruptura de ligamentos. Entonces, simplemente hay que fortalecer el resto para que en su actividad física, Harold, que juegas fútbol, no vayas a tener ningún problema en que se te vaya a desplazar totalmente la rodilla, y ahí sí empieza Cristo a padecer, porque es bastante complicada la recuperación. No es imposible, pero sí se lleva tiempo.
y es dolorosa. Por ejemplo, Harold tiene 36 años, ¿influye la edad también en este tipo de lesiones o en la recuperación? Pues, sí, obvio, pues realmente las personas jóvenes tienen una recuperación mucho más rápida. Pero Harold está joven, o sea, realmente con 36 años todavía tiene, en la parte futbolística, tiene para dar unos añitos más, si lo hace con adecuada técnica, con muy buena preparación física, no tendría ningún problema. Perfecto. Escuchemos en Bello a Beatriz Muñetón. Beatriz, hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias, me encanta haberlos escuchado, tiene un programa muy bonito y los felicito. Gracias. Necesito preguntarle al doctor si me hace gran favor, yo tengo 51 años, he hablado con otros médicos, me dice que tengo desgaste de rótula, he tomado glucosamina, cartílago de tiburón, me mandaron natación, estoy a dieta, todo lo mío, mejor dicho, es Lyme. No bajo sobrepeso, sino he bajado 3,5 kilos. Me mandaron para la dietista, para el ortopedista. Hasta el momento pues tengo las citas para el 24 de septiembre, si Dios quiere. Y siempre, unos días amanezco súper aliviada, amanezco súper bien, me pongo unos tacones flayeros, no me molesta tanto. Estoy de chancla en la casa y me molesta. Muy bien. Bien. Bueno, Beatriz, lo que tienes en la rodilla es complicadito, es largo de trabajar, porque ya estás tomando glucosamina, estás tomando varios medicamentos que realmente se dan cuando hay un daño, tanto en la parte ósea como en la parte de cartílago. Entonces, la rótula como tal, pues es un huesito que no implica grandes movimientos porque realmente no tiene articulación con ningún otro hueso. Simplemente es para dar estabilidad, que la rodilla no vaya a hacerse un movimiento hacia atrás o hacia adelante, ¿sí me entiendes? Entonces, simplemente hay que tener mucho cuidado. Me estabas hablando, pues, doña Beatriz, que habías bajado 3 kilos y te mandaron a dietista. Entonces, con eso puedo inferir que tienes un peso un poco más alto para la edad que tienes. Entonces, habría que hacer, pues, primeramente bajar de peso, porque el peso es fundamental para que este tipo de lesiones, sobre todo de rodillas o de tobillo, a futuro no tengan, pues, como una predisposición a que tengan artrosis total, pues, de rodilla como tal. ¿Qué es la artrosis? Yo nombro mucho la artrosis. Sí. La artrosis es un daño en la articulación en la que no se va a remodelar el cartílago, sino que se va endureciendo. Entonces se va como empastando la articulación y llega un momento en el que hasta para flexionar duele. Entonces es muy característico en la artrosis un dolor matutino, es decir, en las mañanas, sobre todo estando dormido y se va uno a levantar, duele mucho. Entonces eso hay que diferenciarlo, pues, de la artritis, que es otra enfermedad autoinmune, pero la parte artrósica ya viene dada es por la falta de deporte o por iniciar un deporte ya, pues, en una edad superior sin la adecuada preparación física. La doctora Fanny Isabel hace un rato, al comienzo del programa, nos hablaba de las lesiones agudas y las crónicas. Y yo decía, está tan expuesto el deportista de alto rendimiento que sabe estirar, que sabe calentar, que tiene la indumentaria adecuada, que sabe la técnica de su actividad, como ese que solo sale a trotar o a montar en bicicleta el domingo. Expliquemos los conceptos de agudo y crónico, pero además qué implicaciones tiene en materia de recuperación para el deportista o para quien hace esa actividad. Muy bien. Eso está bastante discutido cuando es deporte recreativo y deporte competitivo, ¿sí? Porque el deporte recreativo como tal no implica, pues, grandes cargas de trabajo, grandes horas de entrenamiento, entonces, pues, no tienen como tanto sufrimiento la parte articular, la parte muscular, pero tienen muy buena preparación. Las lesiones deportivas agudas son aquellas que se hacen rápidamente, en un periodo corto de tiempo, y que pueden pues, desarrollarse de una manera rápida, y el tratamiento puede ser también rápido con una recuperación rápida. Entonces, las lesiones agudas no implican mucho tiempo. Las lesiones crónicas, que son las que vemos más en el deporte de competencia, son lesiones que se producen por estar haciendo cierto tipo de actividad especializada con un grupo muscular especializado y empiezan a sufrir ciertos daños o rupturas, ya sea en ligamentos, en fibras musculares o en articulaciones, y esto hace que la persona empiece a sufrir un dolor
que perdura en el tiempo, entonces el tratamiento es un poco más largo, pero hay que tener una recuperación por su condición de deportista de alto rendimiento. Entonces, ¿por qué decía yo que era muy discutido? Claro. Porque se dice que el deporte es salud, ¿sí? Y todo el mundo sabe, el deporte es salud, pero cuando es de alto rendimiento no es tan saludable como uno cree, porque realmente las exigencias del medio competitivo como tal hacen que uno del 110% de la capacidad del cuerpo, entonces se pueden producir muchas lesiones por eso. Entonces, y es lo que ustedes llaman también como el estrés, pues, el estrés muscular, es correcto. decir, es la fatiga ya y la carga, la sobrecarga sí. a las que están... Ya se manejan en conceptos de medicina deportiva, se manejan con macrociclos, microciclos, o sea, ya son con programas muy elaborados en la parte deportiva para que el deportista no vaya a sufrir un daño muy grande, pues, ya sea en articulación o en músculo. Bueno, muchas gracias. Y también fuimos, como siempre, como todos los días, le preguntamos a la gente en la calle cuáles son las lesiones deportivas que más conoce y qué sabe de cómo prevenirlas. Las fracturas, los esguinces, pues las tirones y todo eso, y para evitarlas, pues mucho estiramiento, y pues cualquier movimiento así brusco, tratar de no hacerlo. Para prevenir lesiones, lo mejor es calentar antes y después del ejercicio. La de rodilla, ligamentos, meniscos y cartílagos. Lo que se debe hacer es calentar muy bien antes de hacer cualquier entrenamiento deportivo y no forzar mucho la rodilla con trotes de pronto que cuando uno vea que le está doliendo, pues más bien parar. Pues generalmente de espalda, estirar, calentar, tener mucho cuidado con algún movimiento brusco, también tener cuidado en la vida diaria de no levantar objetos pesados y luego ir a entrenar porque esa sobrecarga lo perjudica a uno en la espalda. Las lesiones que conozco son los esguinces de tobillo, pues por experiencia propia que sufro de esguinces crónicos. Para evitarlas ya no se puede evitar, ya toca hacer fisioterapias, a ver si se pueden como organizar los tejidos para que cicatricen y poder seguir montando. Las de la rodilla son las que más pienso yo que se dan y es por el no calentamiento previo a cualquier ejercicio. Fractura, esguince de primer grado, de segundo grado y ya el tercer grado que es ya casi fractura. Y para evitarlos pues más bien el calentamiento y estirar mucho y ya. Bueno, aquí en patinaje se ve mucho la lesión de peronés y de abductor. Y lo básicamente que hacemos para prevenirlas es mucho calentamiento, estiramiento y hacer un buen trabajo deportivo en la hora que tenemos de entreno. Antes de revisar Twitter, Facebook, de recibir llamada, doctor Olarte, ¿ubicados o no los ciudadanos que consultamos? Están bastante ubicados, eso es bueno para Medellín porque nos estamos dando cuenta que realmente es una ciudad deportiva, o sea, realmente la gente le gusta mucho la actividad física y deportiva y recreativa y por eso saben, o sea, realmente tienen la idea de cómo practicar dichas actividades. Bueno, les propongo algo porque tenemos participaciones por todos los lados, doctora Fanny Isabel. Déjeme comenzar por Facebook, luego usted atiende llamada y también revisamos Twitter. En Facebook, Melissa Arango dice, excelente programa el de hoy, me gustaría que hablaran un poco de esguinces de tobillo. Presenté uno grado 2 hace 8 días durante una práctica deportiva de tenis de campo. ¿Cuánto dura la equimosis y la hinchazón? Gracias. Muy bien. Bueno, es muy común, bastante común en el tenista porque el tenista hace movimientos laterales y frenos rápidos y hace que el pie se quede quieto y la pierna vaya sobre el tobillo y trate de sacarlo. Entonces, ¿esguince qué es? Un esguince es un cambio de posición. ¿Sí? Es un cambio de posición o lo que popularmente conocemos como una torcedura. Se torció el tobillo, ¿cierto? Entonces, lo de los grados significa, si es grado 1, es muy leve, se hincha, puede haber equimosis o moretón que sale rápidamente. El grado 2 es cuando ya implica una pequeña ruptura o un estiramiento bastante grande de los ligamentos que componen dicho tobillo. Y cuando es grado 3 es una ruptura total, entonces puede ser el tratamiento semejante a una fractura. Ella tiene en este momento una lesión grado 2, un esguince grado 2 de tobillo. La pregunta específica de ella es, ¿cuánto demora la hinchazón y la equimosis? Puede durar alrededor de una semana, depende del tratamiento que ella le dé.
O sea, lo que más tenemos en la casa, y te lo digo de una vez, y lo dijo la doctora Fanny, es el hielo. El hielo es el mejor antiinflamatorio que hay. Es el más económico, es el más cómodo, no tiene efectos secundarios, pues a no ser de que nos lo dejemos destapado y nos quememos la piel, pero nadie va a cometer esto, ¿cierto? Entonces, lo tenemos en la casa, si se aplica hielo durante 3 veces al día, todos los días, créeme que en cuestión de 5 días ya no tiene la hinchazón, pero sí hay que reforzar con un vendaje para que la articulación, como queda débil por haberse sobredistendido, entonces necesitamos tener algo que no deje que el mismo movimiento vuelva otra vez a hacernos el esguince. Entonces, es simplemente protegerlo. No hay que hacer estiramientos, no hay que hacer ningún trabajo de sobrecarga, es decir, que voy a fortalecer el tobillo para que se me sane. No, hay que dejarlo que sane solito. Él sana solito, pues, con ayuda farmacológica, en cuestión de una semana podríamos tener un tobillo bien. Por mucho el tiempo serían 2 semanas, pero no más de eso. O sea, ya hay que tener cuidado con el tobillo. Doctor, pero para hacer ejercicio nuevamente, eso para que se desinflame y no... Pero para volver a hacer ejercicio o para volver a practicar el tenis en el caso de esta paciente. Bueno, si ella practica tenis de campo es porque es una deportista, pues ya con un deporte específico, el cual tiene su entrenamiento deportivo. Entonces, podría en cuestión de una semana empezar a hacer actividad como caminar, hacer ejercicios de posicionamiento, es decir, que no vaya a perder el arco de movimiento del tobillo, porque ellos se tienden a pegar, se tienden a anquilosar, a volverse en espásticos, a volverse en duros. Entonces uno tiene que hacer movimientos, pero no con carga. Es decir, no meterle peso, sino hacerlo ya sea sentado, acostado o ese tipo de ejercicios en una semana. En la segunda semana ya puede empezar a hacer en la medida en la que el dolor la deje trabajar, pero siempre con un vendaje, que el vendaje puede durar alrededor de 1 mes para protección, pero necesariamente hay que retirarlo, porque uno se acostumbra al vendaje, entonces no deja que los músculos y los tendones y articulaciones trabajen con nuestra propia propiocepción, es decir, con nuestra propia, nuestro propio cerebro creyendo que la articulación funciona. Entonces delegamos esa función en un vendaje, que eso luego quitarlo se torna un poco más mental y psicológico, porque uno al quitarse la venda cree que no le va a funcionar igual, y es mentira. O sea, realmente hay que saber manejar este tipo de los vendajes y estas cosas. Muy bien, ahora atendemos entonces una llamada de Germán Montoya, que está en San Diego. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo les va? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Gracias. ¿Qué le vas a preguntar al doctor hoy? Bueno, es una duda. Resulta que el domingo hice un recorrido pues en la Maratón de las Flores, hice solo 5 kilómetros porque no soy deportista habitual. Lo hice entre trote suave y caminada. Sí. Una vez terminada la carrera, por ahí 2 horas después me comenzó un dolor intenso en el tobillo derecho, entre el tobillo y la planta del pie. Tanto que yo apoyaba el pie y es como si me hubieran metido un clavo en la mitad. Y siempre me duró por ahí hasta el lunes en la noche otra vez y no podía, entonces no sé el por qué se me puede haber presentado. Muy bien. Como no eres un deportista habitual que hace este tipo de actividad física, lo más probable es que hayas tenido una fascitis plantar. La fascitis plantar es una contractura que se da en la fascia, es decir, una capa que recubre los músculos tanto de la planta del pie y va hacia arriba en el talón, en los tobillos, y esto va jalando. Entonces, si realmente tienes una inflamación, pues cualquier apoyo que vayas a tener en el pie te va a producir como la sensación de un clavo o un chuzo, que tú mismo lo describiste muy bien, que algo está atravesando el tobillo. Entonces, resulta que eso se siente hacia el tobillo, es porque entre el hueso tibia, que es el que nos compone la pierna principalmente, además de la ulna, que es el otro hueso, hay una bolsita. Esa bolsita está entre el talón y entre la tibia. Entonces, cada vez que uno hace un impacto como la maratón, entonces la estás comprimiendo, y como no tienes una rutina de ejercicios como tal, pues obviamente también se te va a inflar. Entonces, ahí hay 2 componentes que yo veo muy claros. Tienes una bursitis o una inflamación de este tipo de bolsa sinovial, y tienes una fascitis plantar muy característica del que arranca a correr sin una preparación de antelación.
Cerremos esta ronda de interacciones en Twitter. Recuerden que somos @saludmedellín. Por ahí está muy activa la gente de Revista Físico. Han trinado varias veces. Dicen, por ejemplo, @saludmedellín, @telemedellín. En Medellín cada vez se están abriendo más espacios para el ejercicio. Definitivamente, como decía el doctor Olarte, somos una ciudad saludable y dedicada a la actividad física. Bienvenido, Carlos Octavio Bolívar, periodista y amigo que empieza a seguir nuestra cuenta en Twitter. La Revista Físico dice, @saludmedellín, importante cuidar las articulaciones y fortalecer para evitar lesiones posteriores. Siempre asesoría previa de deportólogo. Tati Guerra también llega a seguirnos. Marta de Restrepo nos retuitea y dice, el sobrepeso influye en las lesiones que se presentan en la actividad física. Muy buena participación, doctora Fanny Isabel, tenemos hoy en todos los medios. Por todos lados, qué rico. Y ahora vamos entonces a mensajes institucionales y después seguimos con más preguntas para el doctor. En Telemedellín aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo. Cambio del uso del suelo y la construcción de la UBA. Espacio público que cambia el uso del suelo para darle a la Comuna 14 del Poblado una nueva unidad de vivienda articulada UBA. Consejo de Medellín estudia el proyecto de acuerdo para crear la tarjeta dorada, un documento de reconocimiento al adulto mayor, otorgándole privilegios que hoy no tienen. Cohabitar en propiedades horizontales se volvió un desafío. ¿Cómo se prepara la ciudad para enfrentar estos nuevos retos? Un foro del aula abierta se planteó algunas preguntas y todas pasan por la convivencia. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Los propietarios pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Quién es un propietario? Propietario es aquel que tiene escritura, resolución del INCODER o la sentencia de un juez que lo acredita como dueño. Este documento debe estar registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Salimos el alma misma a pasear. Para mi hermano y yo, reímos. Los arbustos de esta calle. Las palabras que decimos y las horas son nuestro padre. Nuestro queridísimo padre es la hierba. Y el bello muro olvidado y todo esto. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. El nombre mío es Isabel Ruiz Fernández. Aquí lo que estamos haciendo es crochet tejido a mano. Con esta labor que se realiza se está dictando el mal de Parkinson y el de Alzheimer. Ellas, por ejemplo, están calladitas, pero ellas cogen y ellas se cuentan sus cosas, hacen amigas. Me encargan chalecos, entonces yo los hago y vendo. He hecho también otras cosas, escarpines, gorros, bufandas. Con eso me ayuda mucho para poder tener alguna entradita, ¿cierto?
Yo creo que con esta actividad de crochet he evitado mucho la artritis, Alzheimer, ¿qué? Ni la conozco. Puede ser que no llegue a mis manos todavía. Estoy trabajando la memoria y pues no se me olvida la memoria, palito con palito, cadeneta. Los hijos me dicen, mamá, que guárdeme esto. Y ellos no se acuerdan de nada. Era yo inhábil. Y en la clase de crochet prácticamente recuperé la movilización de esta parte derecha que no la movía. Y que más que hablo ya y todo que no hablaba. Con esto, mejor dicho, me relajo mucho, se me quita el estrés. También estoy previniendo el mal de Alzheimer, el Parkinson y conservo la memoria. He mejorado mucho, porque yo antes sí me mantenía con mucho dolor así en las piernas, lo que hace que entré a la gimnasia y entré a estas clases ha sido maravilloso. Para mí ha sido muy bueno, yo disfruto mucho. A ese tipo de grupos debían de venir, pues a mí me parece que más que todo la señora, nosotras que somos adultas mayores, pero pues yo digo que este tipo de programas debería de ser para mucho personal. Que vengan al programa a aprender, no les dé miedo venir a aprender cosas nuevas. Adiós, mujer. Adiós para siempre, adiós. ¡Bravo! Bueno, y aquí veíamos experiencias de personas que trabajan por la salud física y mental. Este espacio de los miércoles de verdad que me gusta mucho, donde conocemos grupos como donde está Isabel Ruiz, que es la profesora, y sus alumnas Blanca Inés Vera, Luz Mariela Salazar, Ruth Gómez. Señoras adultas mayores que se reúnen a hacer crochet, a divertirse, a conversar. Con esto evitan la depresión, el Alzheimer, como lo decía uno de ellos. Comparten, se divierten y es muy lindo ver cómo se llenan de energía y cómo se dispersan y se sienten útiles. Bonita historia, ¿no? Sí. Bastante. Y bonito lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo por la salud mental, por la estabilidad emocional. Es en La Estrella. En La Estrella, reconocí el sitio, se llama Villa Paula y es una finca, una casa finca que tienen muy hermosa, pues además con unos paisajes Es del municipio, divinos. ¿no? Es un trabajo que tiene el municipio allá en la alcaldía. Y se esfuerzan de verdad, la parte de gerontología está ya muy bien trabajada. Me encantó verlas, me sentí muy identificada con ellas. Al lado de La Estrella está Itagüí y en Itagüí está Mari Aguirre. Mari, buenos días. Hola, Mari. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la escuchamos. Bueno, mi pregunta para el doctor es, doctor, hace un año me hicieron una artroscopia de rodilla, en la cual me hicieron una relajación del retináculo. A los 8 días de mi cirugía, haciendo la terapia, me lesioné, o sea, la venda elástica se me soltó y el pie me rebotó y pues yo creo que ya se imagina. Me mandaron una resonancia porque el dolor pues era muy intenso y apenas pues las buenas EPS del país me mandaron una resonancia hace apenas 4 meses. Sí. En la resonancia me dice que tengo un desgarro longitudinal del menisco. Bueno, dice otra cosita, pero yo resumí. Me anuncia otra cirugía. ¿Cree usted que la terapia me salve de la intervención? El dolor es demasiado, doctor. En este momento estoy vendada con cremas calientes porque el dolor me puede. Gracias. Bueno, Mari, yo no quiero ser ave mal agüero, pero tengo que ser honesto. Cuando hay una lesión como la que me comentas, pues del menisco, muy probablemente fue el menisco medial, es decir, el menisco interno, que tienes este tipo de lesión, es de cirugía. O sea, eso produce muchísimo dolor, bastante dolor que no se te va a quitar. O sea, puedes utilizar todos los medicamentos para el dolor que quieras, pero pasa el efecto y va a volver a reaparecer el dolor. Y en la medida en la que sigas caminando y sigas apoyando el pie,
eso va a hacer que los huesos como tal sigan lacerando, es decir, dañando este menisco. Ya te hicieron una artroscopia, te van a tener que hacer nuevamente otra artroscopia muy probablemente, porque según lo que dices de la resonancia, se tiene que hacer una cirugía artroscópica en la cual haya que hacer una sutura meniscal, haya que hacer una remodelación del cartílago, ya sea del fémur o de la tibia, porque muy probablemente al estar partido este menisco va a tratar de meterse dentro de los huesitos y va a hacer que los huesitos empiecen como a rayar. Entonces esto produce muchísimo dolor y tiene que ser visto por un especialista, un ortopedista, que es el que hace el tipo. Y aprovecho pues para darle las gracias a un cirujano ortopedista muy bueno, el profe de ambos, el doctor Monsalve, claro. que precisamente hace 2 días estuve en una cirugía con él en una artroscopia de rodilla, en la cual se hizo una reconstrucción de mi novia, se hizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior totalmente roto y del menisco medial partido a la mitad con una asa de balde, que es un pedazo metido dentro. Es mejor dicho, una cirugía bastante complicadita, pero un maestro, definitivamente el profesor es mejor. Doctor pero Monsalve. sí, el doctor saludos Francisco para Monsalve. Sí, entonces, eso te va a tocar, Mari. Lastimosamente, sí, con esa resonancia tienes que ir nuevamente a tu EPS, consultar por ortopedia y te tienen que mandar una conducta quirúrgica muy probablemente. Doctor Olarte, ayúdeme por favor con una pregunta que tenemos en este momento en el Twitter, @care_loco, Care Loco. Nos escribe, dice, @Salud Medellín, entrenando rugby tuve una fractura de tobillo peroné hace casi 1 año. Después de la terapia aún sigue el dolor. ¿Es normal? Pero no dice que se le hizo ningún tratamiento. No dice más. Resulta fractura de tobillo peroné hace casi 1 año. Él dice que hizo terapia, pero que aún sigue el dolor. Muy bien. Bueno, habría que ver qué clase de reconstrucción se le hizo, porque es que el peroné tiene una particularidad y es el hueso. El peroné es el hueso que queda hacia el costado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese hueso? Que cuando se parte el tobillo, la cabecita del tobillo, es muy inestable el hueso, entonces puede que pegue mal. Entonces habría que indagar qué tipo de cirugía se le hizo, si se hizo con el material pues de osteosíntesis adecuado o si tuvo algún inconveniente pues en la consolidación de esa fractura, porque después de 1 año, muy probablemente, y pues con temor a equivocarme un poco, hubo una mala consolidación, es decir, pegó mal. Si pegó mal, el dolor va a persistir. Entonces, habría que mirar con seguimiento radiográfico a ver qué fue lo que sucedió en esa consolidación de esa fractura, si fue realmente tratada con un material de osteosíntesis, es decir, con cirugía. Entonces, hay que indagar un poco más con eso. Por lo pronto, hielo, antiinflamatorios, no esteroideos, es decir, acetaminofén o Dolex, que es el que, pues ahí me disculpan la marca, acetaminofén es el genérico, podemos utilizarlo. No recomiendo que se automediquen con ibuprofeno, con diclofenaco, con meloxicam, porque no sabemos si es alérgico. Entonces puede que eso le produzca cierta alergia. Mejor el acetaminofén. Entonces, mejor el acetaminofén. Entonces eso y el hielito. Muy bien, mientras consulta nuevamente por un seguimiento radiográfico. Muy bien, doctor. Cuando vemos a veces personas haciendo ejercicio, vemos que utilizan algunos medios compresores como rodilleras, cinturones. ¿Eso debe ser prescrito por un médico, por un fisioterapeuta? ¿Sí ayuda en realidad pues, a tener estabilidad o a mejorar las lesiones? Bueno, por experiencia propia, y yo sé que pues muchos de los compañeros me van a decir, no, eso sí funciona, no, eso sí funciona. Por experiencia propia, eso es un engañabobos, o sea, realmente. O sea, los vendajes compresivos como tal, o sea, como vendas fijas o vendas de tela fija, sí funcionan para la estabilidad de cierta articulación que tuvo una lesión aguda, no crónica, porque la parte crónica tenemos que trabajarla con fortalecimiento de la articulación y de los músculos circundantes para que esa articulación no sea inestable. Pero la parte aguda sí funciona hasta cierto tiempo. ¿Por qué digo que es un engañabobos? Porque uno se habitúa, lo que te estaba comentando ahorita Felipe, se habitúa a estarlos usando ese tipo de rodilleras, ese tipo de muñequeras, de coderas, o sea, y realmente no me va a quitar el dolor porque eso no quita ningún dolor. Simplemente
me hago pues como la catarsis mental de que no me va a doler, no se me va a salir, y eso es mentira. O sea, realmente si uno utiliza este tipo de vendajes, no me va a impedir que la lesión vuelva a presentarse. O sea, yo lo que tengo que hacer muy juicioso, muy concienzudamente, es hacer el fortalecimiento físico adecuado mediante un seguimiento fisioterapeuta. Doctor Olarte, lo último, porque nos quedan apenas unos segundos, pero otra vez, recomendaciones en materia de prevención. ¿Cómo se previenen en lo general? Porque hay cosas muy puntuales, muy bien. Las lesiones deportivas. Indispensablemente hay que calentar y estirar al inicio de toda actividad física. No hagamos actividad física, ya sea un partido de fútbol, sea tenis, sea una trotadita, lo que sea, sin haber calentado y estirado, porque ahí es donde mayormente se presentan, en un 60%, las lesiones deportivas producen es al inicio de la actividad física, solo que no nos damos cuenta por estar calientes, por estar con la adrenalina arriba, solo que ya después cuando estamos quieticos en la casa es que nos empieza a doler todo. Entonces eso se debe muy probablemente a esto: inicio de la actividad física, estiramiento, fortalecimiento, y al final también, porque al final los músculos quedan contraídos, entonces hay que relajarlos para que no tengamos un problema de dolor. Doctor Mauricio Olarte, muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Por ahí lo volvemos a molestar. Gracias. Sí. Nos enseñó bastante, doctor. Y bueno, mañana otro tema muy interesante, uno de estos proyectos que de verdad son bastante motivadores. La Universidad de Antioquia y la Corporación de Cirugía Plástica van a realizar unos procedimientos estéticos a un menor costo. Eso es un proyecto en el que están trabajando, entonces es muy interesante porque la idea es prevenir que muchas personas vayan a clínicas clandestinas donde definitivamente pueden correr más riesgos. Entonces, es un proyecto social mañana para que no se pongan en riesgo, para que a bajo costo puedan acceder a esas cirugías estéticas. Todos los detalles los vamos a conversar acá mañana, por eso los invitamos a que estén con nosotros a las 11 de la mañana. Doctora Fanny, exacto, hasta mañana. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Hasta luego.